Buenas tardes, niños. Acompáñenme en mis clases virtuales. Nos vamos al libro de matemáticas en la página 181 y 182. Sucesión 2. Nuevamente tendrás que observar muy detalladamente las figuras y esta secuencia. Obsérvalas muy bien. Figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Y de ahí tendrás que responder las siguientes preguntas. Recuerda los ejercicios que hicimos anteriormente para resolver estas preguntas. A. ¿Cuál es la regularidad que observan en la sucesión de figuras? Es decir, en cuánto va avanzando o cómo se va multiplicando. Por 2, por 3 o por 4, como los ejercicios anteriores. B. ¿Cuál es la sucesión numérica que representa el área de los triángulos sombreados? Es decir, solamente hay que sacar el área, pero a los triángulos. Es decir, tienes que contar todos los cuadritos que hay en el área sombreada de color morado. C. ¿Cuál sería el área que tendría el triángulo sombreado de la figura 5 de la sucesión? Aunque bueno, los dibujos no nos muestran una figura 5, esa tendrás que elaborarla tú. Puedes hacerla en tu cuaderno o sencillamente seguir multiplicando para dar con la sucesión de la figura 5. Pero recuerda que solamente nos piden del triángulo, no del cuadrado. ¿Y por qué? Responde estas preguntas. La siguiente figura corresponde a la sucesión. Obsérvala muy bien. Y escribe por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Nos vamos al libro de geografía en la página 109. Culturas híbridas. Nuestras tradiciones y costumbres son herencias de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, alimentos como los chiles en nogada expresan la combinación de sabores y saberes de origen indígena, el chile poblano y mestizo, la nuez de Castilla y la granada andaluza, traídas desde España y cultivadas en México. Además se relacionan con una época particular del año, agosto-septiembre, cuando se celebra la independencia de México y cuando la nuez y la granada se cosechan en las regiones semidesérticas del país, como el Valle del Mezquital en Hidalgo. La combinación de prácticas culturales en grupos étnicos también se observa en las ciudades. En estas conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas, se subdividen en muchos otros grupos y en la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan, por el tipo de labor y sus expresiones culturales como la música. En las ciudades también se han formado las llamadas tribus urbanas, que son grupos de personas, sobre todo jóvenes, identificados por una actividad, un tipo de música, una vestimenta e incluso por la forma de hablar muy particular. Algunas de estas tribus urbanas son los darks, los rockeros, los hip hoperos, los punk y los skaters. Platiquen en el grupo si conocen algunas de estas tribus y qué opinan sobre su comportamiento. Actividad. En grupo, o más bien en familia, comenten las tradiciones que aprendieron de sus abuelos y que ustedes aún practican. Traten de identificar y de qué origen son, ya sea de indígena, mestizo o extranjero. Y escríbelas en tu cuaderno. Nos vamos al libro de Ciencias Naturales en la página 111, 112 y 113. Electrización de materiales. A veces, especialmente cuando el clima está seco, al peinarte con un peine de plástico se puede observar
que del cabello saltan pequeñas chispas, a la vez que se escuchan chasquidos. Además, el pelo es atraído por el peine. Lo mismo sucede con algunas prendas al frotarlas. Despiden chispas y chasquidos. En otras ocasiones, al tocar un objeto metálico o a una persona, sientes un toque. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocurren estos fenómenos? Observa, analiza y explica. Materiales: un globo mediano, una bolsa de plástico, una hoja de papel cortada en trocitos pequeños y un poco de agua. Manos a la obra. Formen equipos para trabajar. Inflen el globo y háganle un nudo. Acerquen el globo a los pedacitos de papel. ¿Qué observan? Escribe tu respuesta. Ahora froten el globo con el cabello seco de algún compañero y acérquenlo a los pedacitos de papel. ¿Qué ocurre? Acerquen las bolsas de plástico a los pedacitos de papel. ¿Qué sucede? Froten nuevamente el globo con el cabello y aproxímenlo a la bolsa de plástico. Anoten sus observaciones. Ahora acerquen la bolsa de plástico a los pedacitos de papel y describan lo que sucede. Froten nuevamente el globo con el cabello e intenten pegarlo a la pared del salón o la de su casa. Anoten sus observaciones. Mojen el globo con un poco de agua y acérquelo nuevamente a los pedacitos de papel. ¿Qué ocurre? ¿Qué propiedades adquirió el globo cuando lo frotaron con el cabello? Escribe tus respuestas. En la actividad anterior observaste que al frotar el globo con el cabello adquiere la propiedad de atraer cuerpos. Por ello, los pedacitos de papel y la bolsa se adhieren a él. A este fenómeno se le llama electrización e involucra una forma de energía. Cuando el globo se moja, pierde esta propiedad. Formas de electrizar un cuerpo. La electrización de un cuerpo se logra mediante frotamiento, contacto o inducción. Y aquí tenemos un ejemplo con las imágenes, así que pon mucha atención. Frotamiento. Como su nombre lo indica, ocurre al frotar un cuerpo con otro. Por ejemplo, cuando frotas el globo con el cabello. Contacto. Cuando un cuerpo ya electrizado toca a otro y le transfiere esta propiedad. Por ejemplo, cuando tocaste el globo electrizado con una bolsa de plástico. Inducción. En este caso no hay contacto entre objetos, ocurre a distancia, cuando se aproxima un cuerpo electrizado a otro. Por ejemplo, cuando acercas el globo a la bolsa de plástico o los pedacitos de papel. Escribe esta información en tu cuaderno acerca de las 3 maneras de electrizar un cuerpo. También puedes realizar esos dibujitos. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.